Buenas tardes, bienvenidos a la Cámara de Comercio, donde a lo largo de los siguientes minutos vamos a desarrollar una jornada, la economía mundial en 2023 y su influencia en Cantabria. Para eso nos acompaña, ya quiero darle la bienvenida una vez más, es un placer volver a tenerte aquí, a Mario Beis, que es un magnífico profesional con una larga experiencia. Fue exconsejero del Fondo Monetario Internacional, del FMI, es asesor del Banco Mundial, y además es profesor de SIC, Business School, tiene una gran experiencia. Es un gran colaborador de esta Cámara porque realmente en todos los podcasts que hacemos siempre tenemos tus minutos del comentario, cómo ves la economía, y hoy pues está aquí en Santander una vez más, pues para hablarnos de la economía, ¿no? De la economía mundial y qué influencia puede tener aquí en Cantabria. No tengáis mucho problema porque aparte de que el profesor Beis es muy claro y tal, ya sé que si hay algún futbolero a las 9 juega al Real Madrid, no os preocupéis que vamos a terminar y si no la proyectamos aquí en la pantalla, ¿eh? O sea, no hay problema, ¿eh? Dime, Rubén, que es importante. Sí, bueno. No os creáis que ya alguna vez nos ha coincidido alguna jornada con partido importante y nos hemos quedado solos, ¿eh? O sea que nada. Pero bueno, agradeceros una vez más a todos los asistentes y a Mario por tal. Y yo creo que entramos en... Sí. Le gusta más hacerlo desde el atril, ¿eh? Sí, bueno. Entonces, pues... Bueno, buenas noches. Muy contento de estar en casa. Yo le decía a Jesús y el equipazo que tiene en Cantabria que estoy todos los viernes en el podcast y quería venir a Santander para hablar con los compañeros de la zona. Bueno, a ver, yo hablo rápido y les voy a contar muchas cosas. Además, como estoy dando muchas conferencias en muchos lugares, ¿qué es lo que los inversores, los empresarios, la gente de banca, los ciudadanos de a pie preguntan, ¿no? Bueno, 2023 va a ser bueno porque 2022 fue un desastre absoluto. Bueno, en crecimiento económico bien, pero si ustedes tienen dinerillo, que alguno tendrá, no sé, no pregunto los patrimonios, ha sido el peor desde no digo 100 años, pero casi, estoy exagerando. Renta fija, el que compró bonos, ha sido el peor año del año 1926. La bolsa cayó. Todos ustedes tienen dinero en el banco, que sea poco. Bueno, el banco les da 0 y la inflación fue del 9%. Bitcoin, bueno, no quiero hablar del Bitcoin porque yo soy muy anti-Bitcoin. Si alguno acá, luego cuando vengan las preguntas, me va a escuchar. A mis alumnos les digo, cuidado, porque hay 3 millones de españoles, 4 que tienen Bitcoin. Mis alumnos me dicen, don Mario, no, yo no es que tenga mucho. En vez de jugar al euromillón, tengo ahí 500 eurillos y me divierto. Los jóvenes tecnológicos, ¿no? Y ahí sigo a Warren Buffett o Bill Gates que dice que es veneno de rata. Nosotros estamos muy en contra del Bitcoin. Es más, pensamos que bajó, luego subió esta semana. Sí, no digo que va a terminar en 0, pero casi, ¿no? No genera ningún beneficio ni tiene ningún activo subyacente. Pero es que el año pasado únicamente 2 activos generaron dinerillo. La vivienda, por eso la propiedad, Spain is different, siempre el ladrillo sube, y el dólar, que el dólar subió bastante, pero todo lo demás cayó a saco. Ha sido el peor año para los inversores desde mucho tiempo atrás, por eso digo que este año tiene que ser mejor en comparación. Bueno, yo voy a empezar hablando de la economía mundial, voy a bajar a la economía española y voy a terminar brevemente con algunas consecuencias para Cantabria. La preocupación de los inversores son 3 en este momento. Rusia, Ucrania, China y la inflación y cuánto van a subir los tipos de interés. Le diría que lo más importante es la inflación y cuánto van a subir los tipos de interés. Bueno, aparte de argentino, soy ucraniano. Cuando digo esto, le explico. Mi abuelo era polaco. Pero con los cambios de frontera en Europa, mi hijo el otro día decía, pero el pueblo del abuelo está en Ucrania. Entonces ahí me puse más anti-Putin todavía. Pero si hablo mal de Putin no es porque sea de origen ucraniano, porque todos hablamos mal de Putin, ¿no? Les voy a empezar con la guerra Rusia y Ucrania, y los que me preguntan todos, que me adelanto antes que me lo pregunten al final, ¿cuánto va a durar la guerra? Yo no tengo idea, no soy militar, pero voy a muchas reuniones, no trabajo en el Banco Mundial, con varios fondos de inversión, varios bancos, y el consenso de los militares es más o menos 1 año a partir de ahora. Hay un empate técnico, ¿no?, en este momento, y bueno, vamos a ver la repercusión que tiene la medida de esta semana, Estados Unidos, Alemania, Europa, de mandar tanques, pero es evidente que Rusia, y empiezo por allí, es un enano económico. No crean que Rusia es importante. Los gigantes económicos son Europa,
Estados Unidos, China, India, pero Rusia no. Rusia tiene un Producto Interior Bruto muy pequeño. ¿De dónde viene la importancia de Rusia? La parte militar, armas nucleares y muchos tanques, la energía, el petróleo y gas que les voy a contar, y luego es un gran exportador de fertilizantes, que se usa para la cosecha, ¿no? Ahí viene la importancia de Rusia. Sin embargo, desde el punto de vista económico, pinta muy poco. Muy importante China, que China sí pesa mucho. Al principio apoyó a Rusia porque compiten con los americanos, un poco per jodere, como dicen los italianos, pero últimamente están viendo a Putin como el matón del pueblo, ¿no? Uno que incomoda, ¿no? Es un poquito, a ver si te terminas porque te estás molestando. No se olviden que China tiene gran parte del comercio y las finanzas con Europa y con Estados Unidos, con Rusia no, y empieza a ver que ya le está molestando el comercio, los negocios, hay represalias. Entonces en este momento India y China empiezan a presionar a Putin para que termine. Entonces yo no lo sé, pero los mercados en este momento, si ustedes miran la bolsa, los bonos, no están preocupados por la guerra. Nadie cree que Putin tire armas nucleares ni que pase nada, y todos creen que de acá a un año, bueno, poco a poco se va a definir. ¿Cómo? No lo sé. Va a depender de la parte militar, con algún acuerdo, ¿no? Pero desde ese punto de vista, ¿qué se intentó hacer con Rusia? Aislarlo, y no ha funcionado. Es que los bloqueos no funcionan. Cuba sigue, Vietnam del Norte sigue, Irán sigue. Vos haces un bloqueo económico y provocás la miseria económica, eso sí, pero los gobiernos no caen, y con Putin tampoco pasa eso. De todas las medidas de bloqueo, se han ido los ingenieros, los millonarios que se han quitado la expropiación. La que tenía mejor pinta, pero ha fracasado, es confiscar las reservas internacionales. Rusia tiene moneda extranjera, dólares, yenes, oro afuera, en Fort Knox, y eso se congeló. ¿Cuál es el razonamiento? Con el congelamiento de las reservas se va a devaluar el rublo, va a haber hiperinflación, y la gente va a salir a la calle a decir que se vaya Putin, y no pasó eso. Conclusión, si miran los datos del año pasado de Rusia, no fueron tan malos. El producto cayó, el Producto Interior Bruto, -3, inflación 20, Ucrania mucho peor, porque Ucrania está destruida, ¿no? El producto cayó 50, pero si miran a mediano plazo, Rusia tiene muy mala pinta, ¿no? Por la salida de profesionales, los problemas tecnológicos, o sea que a corto plazo no ha sido tan malo, pero nadie apuesta que Rusia siga siendo una potencia por esta decisión errónea, ¿no? Bueno, conclusión. ¿Quién pierde con la guerra? Los pobres ucranianos, los rusos también, por supuesto, la economía se daña. Europa, que depende, bueno, Angela Merkel, que era la heroína, ahora es la villana. ¿Por qué dependiste tanto de los rusos? Y ahora se ve, digamos, como la política que no tuvo una geopolítica interesante, esa dependencia. Entonces, a través del gas, el petróleo más caro, nos fastidiamos. Estados Unidos no. Estados Unidos es un gran exportador de armas y va a vender mucho, hasta España nos va a vender armas. Y luego es un gran exportador, no se olviden, de gas y de petróleo, porque ellos han descubierto, los ingenieros, el fracking. Siempre decimos en el Banco Mundial, nunca apuestes contra un ingeniero porque vas a perder. Yo recuerdo cuando los ingenieros americanos en los 70 planean el fracking, todo el mundo se descojonaba de risa. Y sin embargo, es una perforación, ¿no? Para sacar de las rocas gas y petróleo, que ha funcionado muy bien. Y ahora Estados Unidos es un gran exportador de petróleo y de gas. De hecho, el gas que llega a España, ¿no es cierto?, en barco, que luego están las regasificadoras. En ese sentido, España, cuidado, que tiene una ventaja. Tiene muchos problemas España, pero es un país con grandes infraestructuras, de las mejores del mundo, puertos, aeropuertos, carreteras de alta velocidad, y eso vale mucho. En el Banco Mundial pensamos que es el sexto motivo de competitividad. Y luego es una potencia de energías limpias también, lo que pasa es que últimamente, antes teníamos muchos paneles solares y molinos de viento, ahora son China que produce todo. Pero también somos una potencia logística, ¿no? Porque tenemos buenos puertos, regasificadoras, y todo el gas puede entrar por España y distribuirse a Europa. O sea, desde el punto de vista de energía, no dependemos de Putin como Alemania o el norte de Europa. Entonces, los perjudicados son los que le dije, y políticamente, ¿quién está en contra de Putin? La línea dura. Los demócratas que lo odian. Porque Biden, Clinton y Obama acusan a Putin de ser amigo de Trump, entonces van a por ellos. Los polacos, los del norte de Europa, esa es la línea dura. Y la línea más blanda, porque dice, cuidado que nos puede fastidiar, Francia y Alemania, ¿no? Se echa de menos un líder en Europa, no lo hay. O sea, a no ser que ustedes me digan quién es. Se hablaba de Mario, no don Mario que soy yo, sino Mario Draghi, pero los italianos le han dado una patada en el culo y los han echado. Italia es un caos político, pero yo siempre digo que la economía italiana es mucho más fuerte que la española. Tiene dos cosas que no tenemos. Mucha pyme con industria y mucha exportación. España tiene algo, pero no tanto, ¿no? Entonces, si uno mira la economía, Italia tiene una economía muy superior a la española. ¿Y por qué la líder italiana, que es neofascista,
está tan encantadora con Europa, tan moderada, dice que sí. Bueno, porque ahora va a recibir dinerillos. Ya saben que España e Italia son, los fondos europeos van a venir aquí, entonces, bueno, vos no le vas a escupir a la Comisión Europea que te va a dar pasta, ¿no? Entonces está hecha una maravilla, ¿no? La nueva líder, no, Europa está bien, Ucrania, no nos gusta Rusia, está casi a la izquierda de la izquierda, ¿no? O sea, muy moderada por ese tema. Bueno, entonces, de Rusia a Ucrania, bueno, luego en la parte de preguntas, lo dejo abierto porque seguro que preguntarán, lo que dicen los analistas militares, en las reuniones que yo voy, un año, pero los mercados no están preocupados, o sea, no creen que están descontando que en un año se acaba y no están nerviosos. El tema que está preocupados es la recesión y la inflación, y sobre esto quiero decir algo. Claro, yo soy argentino, aparte de ucraniano, y saben que los 4 países del mundo con más inflación, el año pasado les digo, Venezuela, 300%, y Maduro reclama el premio Nobel, y no es un chiste. Pues decía, hombre, pasarlo de 5.000 a 300 ya me dirás quién lo hace, ¿no? Claro, Venezuela ya no existe y no hay inflación, porque no hay país. Luego viene Zimbabue, luego viene el Líbano y luego viene Argentina. Entonces, esos son, digamos, los países, ¿no? Conclusión, siendo argentino, yo soy muy sensible a lo que yo llamo la fiesta party pachanga de imprimir dinero. Pues usted me dice, don Mario, ¿por qué hay hiperinflación? Porque el Banco Central emite. Si no, sería fácil, ¿no? Los banqueros centrales le dan a la maquinita, tiran liquidez y ya está, la economía funciona. Tiene que haber una relación entre la cantidad de dinero y la oferta, ¿no? La producción. No estoy diciendo que la inflación de ahora sea solo por emisión monetaria, pero Estados Unidos, Europa, Japón, llevamos desde Lehman Brothers en fiesta party pachanga emitiendo dinero. Los activos monetarios de la Reserva Federal se han multiplicado por 9, los europeos por 6, y eso provoca a la larga inflación. No digo que solo sea eso, hay otros motivos, pero entonces la única manera de parar eso es subir los tipos de interés. No hay otra. Y si alguien lo sabe, que me lo diga. Yo recuerdo, porque soy bastante viejo, que cuando trabajaba en el Fondo Monetario, que muy joven fui consejero delegado, estaba Paul Volcker, ¿no? Que fue el grandote este, que fue el presidente de la Reserva Federal, con Reagan. Y Estados Unidos tuvo, les digo a la gente joven, una inflación en la época de Volcker, ¿no? De los 80, a principios de los 80, del 20%. ¿Qué hizo Volcker? Subió los tipos de interés hasta el 24%. Y se acabó la inflación. Nunca más tuvo inflación en Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto tardó Volcker? Cuando lo cuento esto, los inversores se acojonan. Pero ¿cuánto tardó Volcker después de que subió los tipos y provocó una recesión en bajar la inflación? 3 años. Claro, cuando les diga esto, se van a asustar. No se preocupen, porque eso era en los 80. Hoy día la economía ha cambiado. Hay nueva tecnología. Está hasta el nuevo chat robot, ahora de diciembre, que ya luego hablaré. O sea que está todo muy distinto. Entonces, la economía de hoy, ahora les digo las predicciones del Banco Mundial, somos optimistas que con la subida de tipos va a parar la inflación. Pero yo pregunto, ¿y si hay una recesión, qué pasa? No pasa nada. A ver, en el capitalismo, desde la época de los dinosaurios, ha habido recesiones, siempre hay ciclos, ¿no? Ups and downs. Pero cuando yo hablo de recesión, los empresarios empiezan a transpirar, como si les ventara Drácula Frankenstein. Digo, no, recesión no puede ser, don Mario. Es normal que después de fiesta, party pachanga, haya que enfriar la economía subiendo tipos. Al subir los tipos, baja el consumo, baja la inversión, y tenés un coste de recesión. No pasa nada. Lo bueno sería que la recesión sea corta, que dure menos de un año, y que no sea muy pronunciada. O sea, que el producto caiga -2, pero no -10. O sea, que puede haber o no, pero yo digo que no es el fin del mundo. Si después de esa recesión la economía crece 10 años más, bienvenido sea la recesión, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros los escenarios? Ya saben que nosotros jugamos con escenarios. El más probable, 60%, es que la subida de tipo de interés, que va a seguir, no ha terminado, todavía tiene que subir tipos allí y aquí, provoque una bajada de la inflación a fin de este año. Y 40% que a pesar de que los tipos sigan subiendo, la inflación sigue elevada, ¿no? Lo que está claro que subir los tipos de interés es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Y por qué digo que la inflación es un cáncer? Porque la inflación perjudica a la gente. Por ejemplo, en España, ponemos un país que todos conocemos. El año pasado, ¿cuánto subieron los salarios? Poco, ¿no? Bueno, vamos a poner 2%. Y la inflación fue de 9%. Toda la gente, la mayoría que trabaja en el sector público, sector privado, perdió poder adquisitivo. Siempre la inflación es un impuesto a la gente que trabaja, que es la mayoría. Y luego hay algo que a los economistas nos preocupa. La inflación perjudica a los ahorristas. Lo más seguro con vuestro dinerillo es ponerlo en un banco, porque hasta 100.000 euros por cuenta está garantizado. Si el banco quiebra, usted el dinero lo tiene. Aparte, los bancos están bien. Pero ¿qué pasa? Lo que te dice el profesor de economía el primer día es, para que una economía funcione bien, la inflación tiene que ser 2% y los tipos de interés 3%. Siempre por encima de la inflación, ¿para qué? Para que la gente ahorre y ese ahorro los empresarios inviertan. Y ese es el círculo virtuoso. Pero ¿qué ha pasado? Que hemos tenido tipo de interés cero. ¿Y quién ha comprado la deuda? El Banco Central Europeo. Como si estuviera borracho o drogado.
Pero ahora se acabó la fiesta, porque ahora el Banco Central Europeo ha dicho, subo tipos y dejo de comprar deuda. Y ahora veremos, porque claro, el problema es que ahora el que va a comprar la deuda ya no es el Banco Central Europeo, sino ustedes, ¿no? Los minoristas o los institucionales, claro. Gran parte de la deuda lo compran los gestores de fondos de inversión, compañías de seguro, planes de pensión, etc. Pero los minoristas también. Pero ustedes, para comprar bonos, para saber que esa empresa que cotiza, que emite bonos, no tiene riesgo, se van a basar en los auditores, ¿no? Que son las agencias de rating, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Y ellos miran la deuda, el déficit, donde España está fatal. O sea que a partir de ahora, los países más endeudados, Italia y España, tienen que tener cuidado, tienen que bajar el gasto, recaudar más para mejorar su situación, porque pueden tener problemas serios de aumentar la prima de riesgo. Ha estado baja en España porque todos los inversores saben que el Banco Central Europeo te compra todos los bonos, pase lo que pase, total, entonces no hay riesgo. Pero ahora que no compre, lo tienen que comprar los inversores, pueden demandar un tipo de interés alto y eso encarece, ¿no? El tema de la deuda. Bueno, lo que les quiero decir, lo más probable es que los tipos de interés que van a seguir subiendo. Entonces, ¿a quién perjudica? A los ahorristas y a los trabajadores. ¿Y quién gana con la inflación? Esto me gusta decirlo porque no es obvio. Los gobiernos. Hacienda se forra. Si el IVA es el 21% y la cerveza sube de precio, se recauda más dinerillo. Por eso que Hacienda, de todas las haciendas, han recaudado mucho dinero con la inflación. Y luego, también los que se endeudan a tipo fijo. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de máster, a todos les he dicho, cuando los tipos de interés fijos estaban al 1% de hipoteca, les dije, muchachos, ahora. Luego no me hicieron caso. Pero me dijeron, don Mario, me mandaron un WhatsApp, es que mi novia dice que no, porque variable más. Entonces, bueno, no te quejes después. Era un chollo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan estar endeudados a 30 años al 1%? Si sabíamos que iba a haber inflación y que los salarios van a subir. Pero bueno, la gente no lo hizo y ahora, bueno, ahora ya es tarde. Conclusión, no hay posibilidad de que una economía vaya bien con inflación alta. Entonces, tiene un coste, ¿no? Hay que subir los tipos, tener un poco de inestabilidad, pero eso es algo natural. Y luego el tercer problema, para avanzar un poco por la economía mundial y luego pasar al final un poco a España y dos pinceladas de Cantabria, ¿no? Otro tema importante también es China. China es muy importante, es una parte importante del mundo. Buena noticia, China ha cambiado la política de COVID de cero a liberalización. Ahora los chinos empiezan a viajar. Eso significa que, fíjense, China es el país del mundo que más ha crecido en los últimos años. 10% anual, luego 7%, pero este año un 3% nada más. Y ahora que ha liberalizado el COVID va a empezar a crecer más. ¿Cuál es la mala noticia? Que como China empieza a crecer, compra petróleo y gas y va a subir los precios. Este año tuvimos suerte porque fue un invierno muy tranquilo, muy cálido. O sea que Europa está con reservas de gas muy buenas, ¿no? Tenemos 93% en España de reserva, 92% en Europa, estamos bien, pero el invierno próximo puede ser más frío y eso puede ser un problema serio. Pero si China empieza a crecer, va a comprar más petróleo, más gas, va a subir y eso va a generar inflación. O sea que eso que China se ha normalizado es buenas noticias, que China tiene importancia, pero malas noticias a la vez. Los economistas empezamos a estar preocupados por China a mediano plazo. Tiene un problema demográfico que es mundial, envejecimiento de población. Tener un hijo cuesta dinero, acá también, en todo el mundo, siempre yo digo, básicamente que el valor actual neto de tener un hijo es negativo, o sea, es la ruina, a no ser que sea Leo Messi, ¿no? Pero en general es realmente muy caro. En China también, está mirando los números, los chinos no quieren tener hijos porque es un dineral, y además la población envejece y está poco cualificada. Si miran China respecto a Europa, la gente está poco cualificada. Y ahora les voy a hablar de la cuarta revolución tecnológica que se viene, la robótica, la inteligencia artificial, la digitalización, y no están preparados. La banca, si analizáramos la banca china con los criterios occidentales, estarían todos quebrados. Lo que pasa es que el gobierno les da dinerillo bajo la mesa y los mantiene. El mercado inmobiliario, hay ciudades que están vacías con construcción vía inversión. Quiere decir que China empieza a tener problemas. No digo que vaya a ir mal, pero empieza a generar dudas. Y eso también yo creo que son los tres vectores que todos los inversores miran, ¿no? Rusia, Ucrania, inflación y tipos de interés, y China. Ese sería el primer tema. Segundo tema, la cuarta revolución tecnológica, la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización. Pensábamos que nos iba a afectar a largo plazo. No. Ya el chat robot de diciembre ha cambiado nuestras vidas. Dice Larry Summers, rector de Harvard, y ex secretario del Tesoro con Clinton, uno de los economistas que más admiro, que esto es lo más importante que pasó desde el fuego o desde la piedra. O sea, esto Google es una tontería, es la innovación. Y cuando algún alumno me dice, don Mario, no, pero el robot es medio tonto, y me muestra, digo, espera 6 meses y ya verás, ¿no? Porque claro, esto se largó ahora, pero en 6 meses va a ser una fiera, ¿no? Quiero decir que, ¿cómo nos va a afectar la cuarta revolución tecnológica? Bueno, en 4 años va a afectar mucho los trabajos. Y yo siempre les digo a mis alumnos de máster
que la mejor manera de defenderse con la competencia de la robótica y la inteligencia artificial es a través de lo siguiente. Lo primero, es muy importante lo que hayas estudiado. Y hay 4 disciplinas que si ustedes han estudiado eso, van a estar formados. 1, las ingenierías. 2, programación. 3, algoritmos. Y 4, database, o sea, estudio de datos para subir a la nube. Como veo caras serias, pasamos al plan B. Y esto le va a gustar acá a las autoridades de la Cámara, formación. Cuanto más educación y formación tengas, menos riesgo. Si vos haces algo que es automático, mecánico y poco cualificado, los robots la inteligencia artificial te van a barrer en 10 segundos, ¿no? La formación. Y ya lo tercero, la desesperada, casarse bien, un buen matrimonio. Creo que en España le llaman el braguetazo, pero bueno, ustedes les veo en el plan B, formación, veo el presidente, a todos en eso. Bueno, entonces, el impacto sobre el empleo, según los últimos estudios, va a ser negativo en un 4%. Pero cuidado, que hay disciplinas que, aunque sean muy técnicas, también puede haber competencia. Acá podría hablar 4 horas, pero hablo 5 minutos, menos de 5 minutos. Mi hijo mayor es médico, ¿no? Es radiólogo. Una de las 2 disciplinas médicas que tienen peligro por la inteligencia artificial es la radiología y la dermatología, ¿no? Porque puede ser más que un ayudante, un competidor. Por ejemplo, los chicos MIR, lo más demandado, aparte de cardiólogo o cirujano, es dermatólogo. La dermatología, vos, por ejemplo, si tenés un problema y vas al dermatólogo, le pagás una pasta. ¿Por qué quieres ser dermatólogo? Porque factura mucho, porque vieron que la dermatóloga en 5 minutos te mira la mancha de la piel, te da una crema, te quema y te dice que pase el siguiente. O sea, vas como churro, ¿no? Bueno, si en vez de ir a la dermatóloga y pagarle un fee, te sacás una foto en la mancha que tenés y la subís a la nube, en décimas de segundo vas a tener un estudio mucho más barato y con millones de observaciones, mucho más fiable y más barato, ¿no? Quiere decir que esto puede ser bueno, que sea un asistente de la inteligencia artificial o que reemplace al hombre, ¿no? Entonces, es todo un debate que siempre planteo, porque es algo que nos va a venir. ¿Cuáles son los países más avanzados? Estados Unidos, China, Corea del Sur, Singapur. Esos son los líderes en inteligencia artificial. Y por eso que es muy importante que el dinerillo que nos manda Europa para fondos, hablaremos ahora de los fondos europeos, se use bien. No en rotondas, no en planes C, sino en tecnología, formación, robótica, inteligencia artificial, cosas que evidentemente, y yo creo que sí, deberíamos usarlo bien. Luego comentaré un poco la preocupación que tengo cómo se están usando los fondos comunitarios, ¿no? Que para Cantabria es muy importante. De hecho, es uno de los factores que más peso puede tener el año que viene en el crecimiento económico. Bueno, entonces, eso en cuanto a inteligencia artificial. Cuando mis alumnos me preguntan, usted, don Mario, ¿dónde invertiría si tuviera dinero? Digo, hombre, no lo sé, si supiera eso, estaría en las Islas Bahamas tomando piña colada y no dando conferencias, ¿no? Estaría forrado, no lo sé. Pero sí les puedo decir, Warren Buffett siempre dice, no tengo ni idea de acá a un año cómo va a ir la bolsa, pero yo sé que la bolsa a 10 años va a subir seguro, pero a corto plazo no tengo ni idea. Ahora, sí les puedo decir qué pensamos a mediano plazo. Ustedes van a invertir a 5 años, sí les digo algunos activos que nos gustan. Por ejemplo, un activo que nos gusta es lo que llaman la economía de los mayores. Como hay un envejecimiento de población y cada vez la gente es mayor, todo el tema de ocio de los mayores, sanidad de los mayores, todo lo que tenga que ver con la economía de la gente mayor va a ser un gran negocio, que hoy día no está considerado, ¿no? Digitalización, robótica, inteligencia artificial. Luego, los minerales. Hoy tenemos el petróleo, el gas y el carbón. Pero recuerden que hay 3 minerales, no raros, pero no tradicionales, que van a subir mucho con la 4ª revolución tecnológica. El que más nos gusta en el Banco Mundial es el litio. Saben que el litio se usa para las baterías eléctricas, para los coches eléctricos, y el gran productor de litio es Australia. En América Latina hay unas salinas, en el límite entre Argentina, Bolivia y Chile, que hay mucho litio, pero el que controla la comercialización del litio es China. El 80% de las empresas chinas han comprado todo, es como los paneles solares. Antes estaba España y ahora China, el que hace todos los paneles solares, ¿no? Entonces, bueno, el litio tiene mucho futuro, el grafeno, que es un derivado del grafito, y luego de los minerales tradicionales, el cobre. Saben que el cobre, principal productor Chile y Perú, se usa mucho en la 4ª revolución tecnológica. Esas son inversiones que nos gustan a mediano plazo. Hablo rapidito de sostenibilidad y ya paso a economía española. No quiero gastar más de 40 minutos para dejar algunos minutos para preguntas, que seguro va a haber. Entonces, el tema energético. ¿Sostenibilidad sí o no? Sí, definitivamente estamos todos de acuerdo. Hay que dejar los fósiles, petróleo, carbón y gas, para ir a energías limpias. Eso hay unanimidad, les diría, empresarios, banqueros. Seguro que todos ustedes están tomando la Cámara del Seguro de Sostenibilidad. Bueno, miro a Jesús, se me manda todos los días cosas de sostenibilidad. Es algo que es importante. Entonces, vamos a un mundo verde. ¿Qué ha pasado? Que la guerra de Ucrania con Rusia ha parado la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la gente dice, primero le vamos a ganar a Putin.
Y para sacarle financiación del petróleo y del gas, vamos a aumentar la producción, vamos a tirar de las nucleares, del fracking, quemar carbón, hagamos todo para que baje el precio de la energía, Putin se quede sin dinerillo, pierda la guerra y luego volveremos. O sea que yo creo que la guerra ha atrasado un par de años el pasar al mundo green, ¿no? Verde. Pero ese es un tema que es inevitable y que va para adelante, ¿no? Y ese tema estamos todos de acuerdo. Otro tema que nos preocupa es la deuda. Ya les dije que ahora los que compran los bonos son ustedes y los fondos de inversión. Para comprar los bonos no tenés que tener mucha deuda, porque entonces nadie te va a comprar los bonos. Va a haber que bajar el gasto público y recaudar más. Y luego, enseguida, cuando hable de España, le diré cómo avanza el tema. El envejecimiento de la población. España tiene un problema gordísimo con las pensiones, que los políticos no han resuelto. Saben que existe, pero como hay muchos millones de pensionistas, nadie toma medidas que pierdan 9 millones de votos, ¿no? Tenemos pocos hijos, la tasa de natalidad es cada vez más baja, un hijo por pareja, y como les digo, los hijos cuestan dinero, y básicamente en Argentina decimos, un padre puede cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a un padre, cosa que los que somos padres lo sabemos. Yo llamé a mis hijos y les digo, bueno, papi ya tiene una cierta edad, ¿quién me va a cuidar? No, papi, a vos te mandamos a la residencia pública, por lo menos privada, con lo que me he gastado yo en la educación vuestra, que me podía tener 4 Ferrari. Bueno, es así, ¿no? Pero es cierto que la gente... Luego, la participación de la mujer en el mercado laboral, que es algo muy bueno, pero trabajando los dos y con los horarios que tenemos en España, ¿no? Que es básicamente calentar la silla, muchas horas sin pagar horas extras. ¿Quién cuida a los pequeños, los abuelos, ¿no? Incluso en Madrid se ha formado la Asociación de Abuelos Esclavos, ¿no? Que es algo así. Qué coñazo, otro fin de cuidando. Mis alumnos de máster protestan porque dicen, Mario, no puedo compatibilizar. Trabajo en una empresa, estoy haciendo un máster los fines de semana, y tengo mujer y hijos. Y todos... Entonces, para calmarlos, yo estuve en Shanghái, ¿no? Soy profesor en Visiting Professor en Shanghái, y les contaba, mis alumnos de Shanghái, y los chinos son raros, ¿no? Ellos trabajan como ustedes, tienen familia como ustedes, y los másters son, escuchen, sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Yo no entendía nada, ¿no? Cuando los de la universidad me dijeron, don Mario, tiene que darles un trabajo, denle un año para que lo hagan, porque no sé en qué momento lo van a hacer, porque es impresionante el tema, ¿no? Digamos, de la compatibilización. Pero en España es difícil compatibilizar. Luego nos casamos tarde, la gente se casa tarde, una mujer, en realidad tiene 7 hijos, disminuye por temas biológicos, ¿no? Y luego selfish attitudes, egoísmo. La gente joven es individualista, dice, no, yo evidentemente si tengo familia no puedo viajar, no puedo estudiar, no puedo salir de copas. Quiere decir que la baja tasa de natalidad es un fenómeno mundial, pero que en España está muy grave. ¿Qué habría que hacer con las pensiones? Pierdo popularidad ahora con esto que les digo, tenía alguna, la pierdo con ustedes, atrasar la edad de jubilación. El sistema público de pensiones se crea en Europa en la época de, básicamente, von Bismarck, hace mucho, cuando la gente se moría a los 50, pero si ahora nos morimos a los 80, habrá que jubilarse a los 70. Sé lo que están pensando, no es lo mismo un profesor que puede hacerlo que un minero, de acuerdo, pero si atrasar la edad de jubilación entra más dinerillo. ¿Cuál es el problema? Que yo en banca, donde estoy, a los 52 te prejubilan. O sea, a los 52 coger la prejubilación y a correr. Y luego la gente joven dice, si los mayores no se jubilan, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Entonces ahí hay como un trade-off. Lo segundo que habría que hacer es incentivar la natalidad. En España no se ayuda a tener familia numerosa. Francia o Alemania, si tenés 3 hijos, tenés una pasta. Desgravación fiscal y subsidio. En España tenés que tener 11 hijos para recibirlo. El mejor país para casarse, si hubiera algún solterito de oro, que no lo sé, solterita, Luxemburgo. Ahí si tenés 3 hijos, te da mucho dinero, los países nórdicos. Y lo último que habría que hacer es hacer lo contrario que está haciendo el gobierno, que es fomentar las pensiones privadas. Si sabemos que las pensiones públicas van a bajar, hagamos que las pensiones privadas tengan una mejor fiscalidad. ¿Qué ha pasado? Que han bajado, recuerdan que antes, hasta 8.000 euros podías desgravarte el IRPF. Lo bajaron a 2.000, después 1.500 y se han cargado, ¿no? Yo siempre digo a mis colegas empresarios, no pongan el dinero en planes de pensiones que es la ruina, por un tema que es así. Primero, un fondo de inversión es líquido, en cualquier momento sacar la paz. Un plan de pensiones no. Pero sobre todo la fiscalidad de los planes de pensiones es pésima. Porque vos, cuando retires la jubilación, hay distintas maneras, vas a pagar intereses sobre capital e intereses. O sea, Hacienda se va a quedar con todo, tiene una fiscalidad pésima. Cuando te jubiles, en el momento sí. Entonces es un producto que ha quedado totalmente obsoleto, ¿no? El gobierno debería fomentar los planes de pensiones privados fiscalmente y lo desincentiva. O sea que ese es un aspecto. Bueno, ya para ir, porque estoy excediendo ya del tiempo,
Economía española, perspectivas y tendencias. Bueno, España, recesión no va a haber en España. Tenemos un turismo muy fuerte que va a ir bien, eso va como una moto, y eso está totalmente garantizado. Los fondos europeos, a ver, voy a comentar algo cómo vemos los fondos europeos, que es interesante. España tiene una gran oportunidad de recibir dinero. Voy a hacer algunos comentarios. Primero, no hay que utilizarlo políticamente. Me refiero, no se puede utilizar de manera electoral, le vamos a dar dinerillo por decir algo, el País Vasco, Cataluña, entonces así hago acuerdos políticos, porque eso no es el criterio lógico. Segundo, estamos detectando que la pyme está recibiendo poco. A ver, España es un país de pymes, 98% de empresas son pequeñas. Y la idea no es que todo el dinero vaya al gobierno o a las grandes empresas, sino que vaya a la pyme. Y hay mucho problema de falta de información, etc. ¿Qué ha hecho el gobierno? Y esto se los cuento porque esto tenemos buena información. Como los funcionarios no son capaces de generar proyectos, lo que han hecho es han tirado de las 4 consultoras, ¿no? Deloitte, todos estos que ahora han tenido una inspección para ver si trabajan muchas horas, pues esos son los que están haciendo toda la preparación de los proyectos. Me han dicho, prepárenlo ustedes que no tenemos ni idea, y entonces, bueno, no debería ser así, ¿no? Debería ser, evidentemente, el gobierno. Conclusión, y luego se maneja poco transparente, no hay mucha información, o sea que va muy demorado. Pero sí es una oportunidad, si se usa bien ese dinero para robótica, inteligencia artificial, tecnología, las pymes, cambio de clima, puede ser un nido que haga que la economía crezca bastante. Eso con el turismo son los 2 elementos que pensamos que España va a tener un año fundamental. En general, el problema presupuestario, y voy terminando, en España para terminar alguna cuestión con Cantabria, el problema presupuestario está mal, hay mucho déficit, hay mucha deuda, hay que bajar. ¿Qué dice el Banco Mundial? Por un lado, hay que recaudar más, pero no subiendo los impuestos. La pyme, la clase media está muy machacada y no hay que subir la fiscalidad, ni IVA, ni sociedades, ni IRPF. Lo que hay que hacer es que la economía sumergida, que es enorme en España, es el 23% del producto, aflore. ¿Y cómo? Bueno, es difícil, ¿no? Primero, haciendo como hacen los nórdicos, ¿no? Pagando con tarjeta y no efectivo en los supermercados o en todos lados. En países nórdicos casi no existe el efectivo. La tarjeta de crédito deja huella, pero el efectivo no. El segundo, fomentando que la educación. ¿No? O sea, ¿te acuerdan la campaña? ¿No? Así no somos todos. ¿Qué sucede? Como en España la gente cree que hay mucha corrupción, pues no quiere pagar impuestos, para que se lo roben, no. Entonces, ¿por qué los suecos pagan mucho y están contentos? Porque saben que pagan mucho, pero tienen buena educación, buena sanidad, no hay corrupción, y el ciudadano ve que ese impuesto va. Entonces, es muy difícil, ¿no? La educación. Luego los palos, ¿no? Los palos es el que no paga, ponemos alguna folclórica, algún torero o algún futbolista en la cárcel por evasión y la gente se va a asustar. Luego, esto que digo a veces me genera problemas, pero lo digo, legalizar la prostitución o la droga. De hecho, España es un país con mucha prostitución y mucha droga, se ha hecho en algún país y eso es dinero que evidentemente podría pagar impuestos, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, se intentó que la marihuana básicamente sea legal, pero claro, las farmacias estaban llenas de gente que quería consumir, entonces tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? De todas maneras, eso es algo que se está planteando como una posibilidad. Y luego, cosas que ha hecho otro país, Portugal, por ejemplo, vos cuando vas a tomar una caña, si pedís la factura, participás automáticamente en un sorteo de coches, se dan incentivos para que la gente pida factura para todo, ¿no? Y luego no subir mucho el IVA, porque si subís mucho el IVA, cuando el fontanero te pregunte, con o sin IVA, vas a trabajar en negro. Sobre ese tema habría que trabajar, pero no subiendo la fiscalidad, sobre todo de la clase media y de la pyme, que está muy machacada. No se olviden que España el año pasado los salarios subieron 2 y la inflación fue de 9. La gente está bastante tocada. ¿Qué ha pasado? Que ha tirado de los ahorros que teníamos del COVID. Como estuvimos 2 años sin salir, ahorramos dinero y hemos tirado de ese ahorro, pero ahora ya se empieza a ver que ya el consumo empieza a afectarse. Y respecto a la situación fiscal, hay que gastar menos. Demasiados funcionarios, especial el Estado, ahí tiene que haber un programa de austeridad más importante. Bueno, yendo un poquito, y ya para ir concluyendo, todo esto, entonces la economía española, ¿cómo lo vemos? Creciendo. Por ejemplo, Cantabria el año pasado creció 3%, un poquito por encima de España. Cantabria tiene menos paro que España. España tiene 14, Cantabria tiene 10. Cantabria es muy sensible, yo creo, a los fondos europeos, ¿no? De todo lo que yo he visto, porque hablé con los economistas que llevan, ¿no?, la zona, ellos lo más importante es que si los fondos europeos empiezan a venir, eso puede ser un gran impacto, y si siguen un poco atascados, no. Eso es algo que tiene bastante impacto. Los números van a ser parecidos de Cantabria para España. Así como Cantabria tiene menos paro que España, 10% que España 14%, la inflación en cambio es parecida, ¿no? Entonces, si la inflación, como yo creo, ustedes dirán, Mario, ¿por qué España tiene la menor inflación? Ustedes notaron que tenemos la menor inflación de Europa. Sí, hemos ganado a Francia. Primero porque no dependemos de Putin. Claro, España tiene mucha renovable, mucha energía solar,
viento y depende poco del gas ruso. Entonces eso nos da más independencia. Pero luego, porque somos el país de Europa que menos hemos subido los salarios, claro, sí, cualquiera. Si en el norte de Europa los salarios suben un 8 y acá un 2, obviamente tendrás menos inflación. Sin embargo, y esto que les digo es controversial, pero lo creo, hubiese sido un error el año pasado subir salarios el 8. Pues si vos subís salarios es como una espiral donde la inflación del 8 ya es un piso, no es un techo. Entonces el plan es el siguiente, subís tipos de interés, lográs que la inflación baje. Y una vez que la inflación baja, ahí subís salario de nuevo por encima, pero no al revés. Entonces, yo creo que en ese sentido la moderación salarial fue necesaria, pero claro, la gente está con la lengua fuera, ¿no? Yo ya no llego a fin de mes, y si tenemos éxito, y como yo espero, la inflación este año baje, vamos a poder subir salarios el año que viene por encima de la inflación, porque han quedado básicamente muy mal. Bueno, ya por terminar y dejar algunos minutos para preguntas, en el caso de Cantabria, las estimaciones son muy parecidas a España, no hay mucha diferencia. También hay un tema que puede ayudar, que es la exportación. Bueno, España ha cambiado. Antes era un país, en la época de Franco, ¿no?, que crecía vía consumo, y ahora cada vez más crecemos vía exportación. Y esto es un cambio bueno, porque ya saben que crecer se puede crecer vía consumo, vía inversión, vía gasto, vía exportación. Y ya no es que exportemos aceite de oliva y vino y queso, ya exportamos coches, exportamos químicos, petroquímicos, drones, maquinaria. O sea, eso es una buena noticia, porque significa que España puede crecer, y Cantabria tiene potencial, ¿no?, evidentemente, para exportar más. Es otra área de potencialidad. La pregunta es, la internacionalización de la economía española, ¿a qué área debería ir? América Latina no. Sobre América Latina no les hablé, pero les comento. Es muy preocupante la proliferación de gobiernos populistas de izquierda. En general, en el Banco Mundial no nos gusta ni los de izquierda, los populismos ni de izquierda ni de derecha. Hay muchos que son PP, otros que son PSOE, pero ya difícil que sean digamos, de partidos más populistas de derecha o de izquierda. Pero los más peligrosos son los de izquierda en el sentido que te pueden expropiar, nacionalizar, subir los impuestos, cambiar los contratos. Entonces, para el empresario, yo le decía acá al presidente que este año hay un boom de gente que se ha venido, chicos que estudian máster en Madrid, colombianos, mexicanos, peruanos, chilenos, argentinos, huyendo del populismo, ¿no? Entonces, evidentemente eso es peligroso, ¿no? ¿Qué le decimos a las empresas españolas que están en América Latina, que son muchas? No desinviertan, no vendan, aguanten el temporal, pero cuidadito con inversiones nuevas. Es evidente que hay algunas inversiones que pueden ser interesantes, pero tienen que mirarlo con lupa. La región que más nos gusta para invertir en el futuro es Asia. Empezando por India, que lo vemos, India va a ir mejor que China en los próximos años. No se olviden que India tiene una ventaja sobre China. Es una democracia, hablan inglés mejor porque fueron colonia británica, y ha hecho una liberalización económica y una reducción de aranceles. China está cada vez más autoritario, ¿no? Cada vez es un gobierno más autoritario, con menos libertades. Entonces, mucha gente opina que India, que ya en población, por cierto, este mes, ha superado a China como país número 1, 1.420 contra 1.400 millones de habitantes. El tema de la población no es tan importante, pero el tema de la productividad sí. Y, por ejemplo, este año India va a crecer 7%, y China un 3%. Pero mucha gente opina que India va a ser... Pero luego hay países que nos gustan muchísimo. Singapur, por ejemplo, un país pequeño, es el mejor país para hacer negocios en el mundo. En el Banco Mundial sacamos un informe, Doing Business in the World, y siempre Singapur sale el país más interesante para hacer negocios. Corea del Sur, la gran revelación económica de los últimos años. Y termino con una anécdota de Corea. Corea ha basado su gran crecimiento de productividad en la educación y la tecnología. O sea, ser un maestro en Corea ganas mucho dinero y tiene mucho prestigio. Lo vemos con Finlandia, con los países nórdicos, que ganan mucha pasta y la educación tiene mucho prestigio. Pero para que vean una anécdota de Corea, en patentes per cápita es el país número 1 del mundo. O sea, tiene menos patentes que Estados Unidos, la población, pero per cápita es el país número 1 en patentes per cápita. España investiga, pero investiga mal. O sea, todo el tema de acreditación de ANECA, si vos publicás mucho, entonces haces trienios, ganás dinerito, tenés que publicar, pero luego no patentás. O sea, investigás un poco, no sé, la inmortalidad del cangrejo, teoría, pero luego hay poco patente, ¿no? Y Corea es un campeón de la aplicabilidad de la investigación a la empresa, y eso es muy bueno. Termino con una anécdota. Seúl, la capital de Corea, hace unos meses hubo un problema de seguridad. Y la policía dijo, muchachos, la biblioteca tiene que cerrar a las 9 de la noche, no a las 10, hay que cerrar antes. Los alumnos se liaron a piedras con la policía, se montó un pollo terrible, queremos estudiar. Y yo pensaba, presidente, en Cantabria, si pasara eso, ¿qué dirían nuestros muchachos? Me imagino que dirían, una horita más de botellón no viene mal, pero no creo que nadie se lía a piedras. Conclusión, si ustedes me preguntan, y con esto termino, ¿cuáles son los factores estratégicos que van a hacer que en 20 años los países sean ricos? Hay muchos, ¿no?
Pero los tres que a mí me parecen más importantes son tecnología, educación y energía. Y qué duda cabe que con la cuarta revolución tecnológica que yo les contaba, eso va a tener un gran desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muy interesante tu exposición. Sí, por favor, como quieras. Sí, sí. Sí. Y vamos a aprovechar que tenemos aquí... Animados, que yo siempre dejo para las preguntas. Aquí siempre pasa la primera. A ver, David, que te ve levantando la mano. Yo entiendo que conozco que la formación no está alineada con la empresa. Tenemos un gran problema en España. ¿Qué le recomiendo a mis hijas que estudien si la realidad es que la formación no está alineada? Hablamos de tecnología. Sí. Hablamos de las cuatro. ¿El dermatólogo desaparecerá? No, las cuatro carreras que te dije, eso sin duda. Sí. A ver, si tu hija tiene una vocación, lo que yo siempre digo, si tu hija tiene una vocación, que estudie lo que quiere. Porque si hay alguien que tiene vocación, no tiene sentido que estudie algo que no le gusta. Por ejemplo, yo les hablé de mi hijo que es médico, pero mi hija menor es guionista de cine, ¿no? Entonces yo decía, guionista de cine, pero no vas a encontrar trabajo aquí. Pero mi mujer que es psicóloga dijo, no, deja que la nena estudie lo que le quiere. Entonces, bueno, eso le gustó y creo que estuvo bien que estudie eso. Si tus hijos tienen una vocación, que estudien lo que les guste, porque es muy desagradable hacer algo que no te guste. Si le da un poco igual, lo que te dije, ingeniería, programación, algoritmos y database, son las 4 especialidades que tienen más base, ¿no? En la universidad. Eso en cuanto a todo lo que se viene. Pero no hay garantía. Yo te daba el ejemplo de medicina, te podría dar muchos ejemplos de cuestiones muy cualificadas que pueden tener competencia, ¿no? Hablamos de un tipo de interés al 3% ahora, que aproximadamente cuando yo firmé mi hipoteca pagaba el 5,25. ¿Por qué es malo el 3? Bueno, lo que pasa es que, claro, y yo no te cuento lo que pagaba yo, claro, que son los que somos más mayores, los tipos de interés que había antes. A ver, evidentemente el tema de la hipoteca hay una serie de ratios que tenés que seguir, eso sí. Yo siempre recomiendo fijo y no variable, porque entonces dormís tranquilo. El tema es que nunca, hay 2 criterios que en banca se siguen, los que sean de banca lo saben, ¿no? Nunca tenés que pagar más del 80% del salario conjunto de la pareja en la hipoteca, básicamente. Y más que, perdón, dije 80, más que el 33%, 40%, y el banco debería darte, si vale 100 la vivienda, 80%, 80. Nunca te debe dar, porque si no pasa lo que pasó en España, si te da 120 y luego baja. Y esos criterios no se seguían, ahora los bancos lo están siguiendo más. Pero nunca te deberías endeudar vos con tu mujer más del 33% del salario conjunto, porque entonces estás ya en nivel de peligro. A ver, los tipos de interés nadie sabe, van a subir, pero no van a subir hasta la estratosfera. Pero por eso yo le decía a mis alumnos, endeúdense a 30 años al tipo del 1% y ya están muertos de risa. Si no lo has hecho, ahora es tarde, ¿no? ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? Si seguís el razonamiento que hicimos en la conferencia, van a subir este año, pero luego si la inflación baja, como te digo, se van a estabilizar. Quizás desincentiven la inversión, sobre todo en el mundo, yo trabajo mucho con emprendedores, ¿no? ¿Cómo voy a meter un préstamo al 3%? Si eso es muchísimo, y que se retraiga, además del cambio en el sistema de seguridad social de autónomos, que todas estas noticias traigan una desinversión, ¿no? En emprendimiento. Eso es la cultura de empresa. Sí, porque la gente joven está acostumbrado al tipo de interés cero, pero los que somos más mayores al revés, nos parece muy, muy raro. El principio básico es el que te dije. Inflación baja, 2%, y si vos depositas dinerillo en el banco, 3%. Los bancos están encantados, porque con tipo de interés en alza, están ganando muchísima pasta, ¿no? Y están dando a los depositantes cero en algún momento, porque tienen ahora, no necesitan, tienen exceso de liquidez, no necesitan captar liquidez. Cuando necesiten, nos van a pagar algo por los depósitos. Por eso que mucha gente lo que está haciendo es sacando el dinero del banco, que te dan cero, y comprando bonos del tesoro. Los bonos del tesoro, que el gobierno te paga seguro, te están dando 2%, ¿no? Entonces hay mucha gente que te dice, bueno, siempre hay que tener mínimo, ¿no? Un margen, 6 meses, 9 meses, lo que sea para imprevistos. Y si tenés más, mucha gente está comprando deuda pública, que por lo menos te da por encima del 2% y no cero. Pero sí, parece raro. Mucha gente dice, pero ¿por qué los bancos te dan cero y luego te cobran cada vez más por los préstamos, ¿no? La gente la hipoteca la paga siempre. No estamos viendo morosidad en la hipoteca. Está viendo morosidad en los créditos de consumo, que tiene un tipo de interés mayor y ahí la gente está dejando de pagar. Pero la hipoteca es sagrada, ¿no? Sí. Buenas tardes. Mejor sí que hablo bajo. Buenas tardes, Mario.
Bueno, tengo una empresa y somos productores en España, en Europa, yo quiero decir, de materia prima, sector forestal, sector madera. Y vinculados pues muy al territorio porque gestionamos los montes cercanos y nosotros concretamente de Francia. Producir como empresa de sector primario está dentro de la estrategia en Europa, porque a veces es desesperante, ya no sé si es para románticos, si realmente todo hablamos de tecnología, hablamos de robótica, hablamos de sector muy terciario, aunque sea producción. Nosotros somos productores primarios y nos encontramos que incluso nuestros troncos se exportan a China y entra el producto más barato que aquí, teniendo la materia prima aquí, que es lo que íbamos a decir a África, que no, que producís en vuestro territorio con vuestra propia materia prima. Entra dentro de la estrategia, seguimos luchando por ello, somos unos románticos con poco recorrido. Yo te diría que depende, hay muchas materias primas, algunas sí, otras no. Hoy mencioné alguna, por ejemplo el cobre, que es una materia prima que tiene mucho futuro, y hay otras que no, ¿no? Entonces, lo que te estoy planteando es que esto es una revolución. Cuando dije en la conferencia que Larry Summers dice que el nuevo robot chat es lo más importante desde el fuego o no sé qué, eso es algo muy fuerte, como diciendo Google va a ser en 6 meses una tontería. Todo está cambiando muy rápido, ¿no? O sea, los profesores, por ejemplo, los alumnos empiezan a copiar. Yo le mandé a mis alumnos el contacto, cómo abrir el chat, ¿no? El robot. Dice, don Mario, perfecto, usted quiere hacer un trabajo, se lo mandamos ya mismo. O sea, como diciendo. Y el Turnitin, que es el antifraude que tenemos, no lo captura. Ahora están, los que sacaron están viendo, mira, ahora cómo hacemos para que no se robe. Porque ahora hoy día le decís, hablás, ¿no? El robot dice, bueno, haceme un trabajo tal cual y te lo hacen. Siendo Einstein o siendo de 7 años. Bueno, al principio el robot está un poco tonto en algunas cosas. Yo puse en mi currículum y dijo cosas rarísimas que había inventado, participado en empresas que no estoy, pero en 6 meses se va a poner muy vivo porque el robot coge la información, ¿no? de las redes sociales. Quiere decir que hay materias primas, habría que mirarlo uno por uno, que sí y otras que no, ¿no? Pero es cierto que hay muchas materias primas que tradicionalmente eran muy importantes y que tienen menos peso. Nosotros nos encontramos con la situación que nos afecta, porque los movimientos, la guerra, por ejemplo, nos está afectando, en el sentido de que en nuestro producto venían a comprarlo antes los chinos aquí, pagando mucho más que cualquier francés, cualquier alemán o cualquier español, nosotros concretamente en la materia prima que es europea, pero al estallar la guerra, ahora los chinos se están abasteciendo por Rusia. Y son cosas que parecen que te pillan tan lejanas y no te das cuenta, pero está todo tan conectado Muy y el conectado. mundo está todo tan rápido. China, no te olvides que está pasando un tema, eso no lo dije, pero aprovechando tu comentario lo digo. Había un proceso de globalización, ¿no? Que duró muchos años, y de esto se beneficiaron China, India, América Latina, que crecieron mucho a través del comercio exterior. Ahora estamos en una etapa, después de lo de Ucrania, lo del COVID, se acabó la globalización, estamos en el proteccionismo, en las zonas regionales, ¿no? Por ejemplo, China, hay muchas empresas que se están yendo de... Los salarios en China han subido mucho, o sea, China no es lo que era. Entonces hay muchas empresas que se están yendo a Vietnam, a India, a Bangladesh, porque ya China, mucha empresa española que está volviendo a España, que estaba en China y dice, ya no fabrico. Entonces hay toda una serie de cambios, lo que vos decías, la guerra hace que China comercie con Rusia, que ha provocado que muchos sectores estén pata para arriba, ¿no? Y sí, el sector maderero es uno de ellos, ¿no? Pero hay muchos que están muy afectados. Es cierto, con los cambios que estamos hablando, que está todo revolucionado, habrá un cambio y habrá cosas que son más importantes y otras menos. Algunas materias primas seguirán siendo estratégicas y otras menos. Bueno, ya que tengo el micrófono y como tengo otra pregunta. Sí, adelante. Ha hecho otro comentario que a mí también es una cosa que me preocupa, no me preocupa, pero es el tema del control del dinero en efectivo. Me preocupa porque siempre siento que se alude a una economía sumergida que realmente a nivel de la industria no la vemos tan real. Sí que son cifras muy grandes, pero el control que hay es absoluto. Y a mí como ciudadana me preocupa la pérdida de control sobre mi propio dinero, ¿no? Es decir, porque si llegamos a perder la capacidad de tener dinero en efectivo, es como que pones todo tu poder económico en manos de los bancos que te pueden desenchufar en cualquier momento y te puedes quedar como sin el control absolutamente. Hay una tendencia que el dinero en efectivo tenga menos peso, pero va a continuar. Yo creo que ese tema, no voy a decir de acá a 10 años, va a continuar. Otro tema distinto es el tema de la regulación. Por ejemplo, el tema del Bitcoin, que pasé muy por encima, aprovechando que me lo decís. ¿Por qué no gusta? Porque el Bitcoin no tiene ningún activo subyacente que genere valor. El Bitcoin ha subido mucho. Te digo por qué subió mucho. Porque la gente dice, ¿cómo es posible que haya subido tanto?
porque en los últimos años no ha habido ningún activo que sea rentable. Entonces vos tenés el dinero en el banco y perdés. Hemos hablado del último año que ha sido un desastre, y la gente dice, bueno, me he enterado que un vecino de un amigo dio un pelotazo con el Bitcoin, y todo el mundo ha ido un poco en efecto manada. El problema del Bitcoin es que los reguladores, que son los bancos, dicen, ¿y por qué esta persona quiere tener Bitcoin? ¿Será narcotraficante, terrorista, mafioso, corrupto? No, hay mucha gente joven que quiere hacer dinero con el Bitcoin, ¿no? Pero como los bancos centrales no lo pueden controlar, imagínate que todos los que tengan Bitcoin, que son muchos, dicen, vendo Bitcoin y compro hamburguesas. Habría una inflación de precios terrible. Entonces, claro, que los bancos centrales no controlen la cantidad de dinero. Yo hablé hoy de la importancia del control de la inflación, preocupa. Por eso creo que los bancos centrales se van a cargar el Bitcoin. ¿Qué pueden hacer? Prohibirlo. Fíjate, ha habido un país, incluso, no sé si lo saben, que ha cometido la burrada, ya no de permitir el Bitcoin, sino que el Bitcoin sea su moneda de curso legal, ¿no? El Salvador. Y ha quebrado. Le dijimos, no hagas eso. Si querés una moneda, el dólar americano, pero el Bitcoin no, porque el Bitcoin... Dijo, no, el Bitcoin, porque entonces... Bueno, al final prácticamente ha quebrado con la caída del Bitcoin, está en default, y China parece que quiere poner dinero ahí en ese país, ¿no? China saben que tiene mucha inversión en África y en América Latina. Quiero decir que, en general, no es que uno siga a Bill Gates o Warren Buffett, pero siempre hemos pensado que el Bitcoin tiene poca vida, ¿no? ¿Cuándo se va a ir al carajo el Bitcoin todavía más? Cuando algún activo sea rentable. Por ejemplo, este año tiene pinta ahora. Renta fija de empezar, los bonos empezar a medida que los tipos de interés suban un poquito en un par de meses y ya queden arriba, ya poner dinero en bonos va a ser rentable de nuevo. En la medida que la bolsa o renta fija empiece a ser rentable, ya verán que la gente vende bitcoins y compra algo más seguro, y ahí se acabó el Bitcoin. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, yendo a tu tema, sí, el mundo cambia rapidísimo, y vuelvo al chat que, digamos, del robot que te decía, que en diciembre nos sorprendió a todos y que ha cambiado el mundo muchísimo. Cada vez la tecnología tiene más peso, digamos, la economía real menos, eso es así. Hablamos del Bitcoin. Y ahora que estamos hablando del euro digital. Bueno, pero eso es distinto, eso es distinto. A ver, incluso el blockchain, que es la manera de mandar datos, eso es algo que está muy bien. O sea, el Banco Mundial no está en contra del blockchain. Todo lo que es Internet de las cosas, todo lo que es, en fin, todos los cambios, eso es positivo. El Bitcoin, el problema que tiene es que es anónimo. No es en la manera, sino que sea anónimo. Y eso es lo que hace pensar que ahí hay chanchullo, ¿no? Buenas, muchas gracias por la conferencia. Yo le quería preguntar sobre Cantabria, volviendo un poco más a lo local. ¿Qué sectores ve usted que son los más, o van a ser los más beneficiados de los fondos europeos? ¿Y cuáles van a ser o los más resilientes a la inflación que viene o los más anticíclicos en lo que tenemos en Cantabria? Esa es la pregunta del millón. Eso ya si me preguntan en Cantabria es demasiado específico. En general, te lo comento en España, lo que se dice, este año se va a hacer un esfuerzo por que la pyme entre en este tema, ¿no? Que no ha entrado. El temor que tenemos es que se está manejando poco transparente y no hay capacidad, lo que te dije, no hay capacidad de generar negocios. Europa no te da dinero si el Estado no plantea negocios que sean elegibles. Los funcionarios públicos no han sido capaces de hacerlo, las 4 consultoras lo están haciendo, no sé si lo lograrán, pero gran parte del atraso tiene que ver con eso. Entonces, bueno, ahí te diría, los que sean capaces de generar proyectos elegibles son los que se van a llevar el gato al agua. Más que un sector sí, otro no, tiene que ver con eso. El temor que yo tengo es que la pyme no reciba fondos. Ese es el mayor temor. Debería ir una parte importante para la pyme. Vale. Tirando con la gama de preguntas, ¿cómo ve que todas, o economías, además vuelvo también un poco a lo local y lo macro, pero países y regiones que tienen pérdida de población son capaces de seguir creciendo? Van económicamente, incluso cuando la población decrece. Aquí tenemos Cantabria es un caso, Santander es un caso, China, si no me equivoco, también estaba decreciendo. Una cosa es el corto plazo y el largo plazo. A corto plazo, la demografía es a largo plazo. A corto plazo no te afecta. Pero si vos sabés que en China está claro, cada vez va a haber más gente mayor y menos gente joven, y luego que va a haber un cambio de básicamente poca gente formada, mal asunto. Luego en China hay un problema regional, el campo está muy atrasado y la ciudad muy avanzada, ¿no? Entonces va a haber 2 Chinas en realidad. Pero entonces, acordate que si hay algo que se puede predecir, es la demografía. Si vos me decís, don Mario, haga una predicción del Producto Interior Bruto, te digo cualquier cosa, pero es difícil, y eso que usamos métodos econométricos, ¿no? Usamos métodos estadísticos avanzados. Pero si hay algo que es bastante predecible, es la demografía, y todos coinciden, la gente tiene menos hijos, sobre todo en los países ricos, ¿no? En África siguen teniendo más hijos. Por eso te digo que la tercera edad, se llama Silver Economy, ese es un sector que va a ser muy rentable para hacer negocio. Y por último, con respecto al Bitcoin, como alternativa a la economía descentralizada, tener el control sobre tu dinero en lugar de tener esa supervisión del efectivo que tienes o de las operaciones que haces con tarjeta, banco y demás, ¿se ve oportunidad en ello? ¿Es posible que el Bitcoin dé esa vía a la gente?
Yo creo que no. O sea, de hecho, lo que demuestra el Bitcoin es cómo los gobiernos y las autoridades quieren controlar. Pero por lo que te digo, no por maldad, sino porque si vos no controlás la cantidad de dinero, podés tener una inflación, un descontrol muy grande. En una medida que toda la gente... Por ejemplo, un tema que me pregunta mucha gente, que es un poco técnico, pero lo explico fácil. Bueno, don Mario, es cierto que hay fiesta, party, pachanga. Desde Lehman Brothers estamos imprimiendo. ¿Y por qué no ha habido inflación antes? Si han pasado 20 años, ¿por qué la inflación viene ahora? Esa es una pregunta muy interesante que estamos peleándonos los economistas, pero lo explico fácil. Cuando vos imprimís dinero para que haya inflación, para que suban los precios, que básicamente ese dinero que imprime el Banco Central a través de la banca tiene que llegar a la gente, la gente tiene que gastar en los elementos que consumen, que tienen que ver con el IPC, comida, ropa, servicios. ¿Qué pasa si ese dinero la gente lo tiene, pero compra Bitcoin, o compra propiedades, o compra bolsa, o compra bonos? No genera inflación. O sea, era una liquidez que estaba un poco escondida, ¿no? Y de repente surge. Entonces, bueno, yo no sé, no es que yo no soy monetarista, ni soy Friedman, ni soy, pero sí creo que hay cierta una relación. Emitir dinero no es la solución. El ejemplo, los 4 países con más inflación del mundo, Venezuela, Argentina, Zimbabue y Líbano, le dan a la maquinita al oeste, aumenta mucho la cantidad de dinero, ¿sí no? Y luego hay otro tema que les quiero decir. Hay una gran discusión interesante sobre la distribución de la renta. Hablemos de España. Nos preocupa mucho que la clase media esté peor. Acá la gente de clase media está peor, los ricos son más ricos. Entonces los economistas de izquierda, un Stiglitz, un Krugman, un Varoufakis, te dicen, no, es que la globalización ha provocado que los ricos sean más ricos, Trump ha bajado los impuestos. Eso es cierto en los países ricos, no en los mercados emergentes, porque China, India, todo África, toda América Latina, todo Asia, hace 30 años eran todos pobres y ahora hay en China y en India 300 millones de gente de clase media. O sea, en los mercados emergentes, que te recuerdo que es la mitad de la riqueza mundial, ha mejorado la distribución de la renta. ¿Qué te dicen los economistas más conservadores? Es cierto que en algunos países la distribución de la renta ha empeorado, pero pensá que un obrero, un trabajador vive mucho mejor hoy, aunque gane poco, por la tecnología. Tiene un móvil, o sea, tiene muchas cosas que hace 30 años no tenía. O sea que la calidad de vida ha subido incluso para los pobres, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos es lo siguiente. 2 cosas les digo. Crecer no garantiza la distribución de la renta. Los economistas de derecha siempre decían, bueno, vos crecés y automáticamente hay un efecto derrame, la economía crece y suben los salarios. Eso no es automático. Pero si no creces, no podés distribuir. Y algo que me preocupa, no digo que lo haga España, pero lo puede hacer y espero que no lo haga, es lo que se llaman los planes sociales. En América Latina, por ejemplo, Venezuela y Argentina, ¿por qué Maduro y Cristina Kirchner tienen muchos millones de votos? Porque reciben planes sociales, pero por respirar, no por trabajar. Entonces, estamos todos de acuerdo que la gente tiene que trabajar y tener un buen salario. Pero si vos recibís por respirar y tenés un plan social, ¿qué le pedís al gobierno? Deme el plan social el año que viene, trabajar no. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, a la medida que vos gastás el dinerillo de los... ¿Pero de dónde sale ese dinero? De los impuestos de la clase media y de la pyme. No vienen dados por Dios, sino que es una presión fiscal que hace que los empresarios paguen más, ¿no? Entonces, eso no funciona. Así como les digo que crecer no genera una buena distribución de la renta, tampoco pensar que dar planes sociales mejora. Entonces, bueno, hay una discusión muy interesante cómo se logra que la clase media... Siempre en el Banco Mundial decimos, si la clase media va bien, la economía va bien, porque es el colchón que te da una estabilidad social, ¿no? Los ricos, bueno. Entonces, bueno, ese sería un poco la... Bueno, yo más que una pregunta, un comentario. Yo primero agradecerle la conferencia. Y segundo, que en una época que llevamos los 10, 15, 20 años como súper catastrofista, que va a cambiar todo y que no sabemos hacia dónde y qué se va a llevar y qué titulaciones y cuáles van a ser los empleos futuros, me ha gustado mucho la última frase de la conferencia, porque me ha recordado, para mí creo que al mejor economista del último tercio del siglo XX en España, que era Enrique Fuentes Quintana. Y los que lo escuchamos allá por los 90, las grandes conferencias que daba, decía que un país necesita 3 cosas: educación, energía e infraestructuras. Y lo único que ha cambiado, entonces me doy cuenta, en 30 o 40 años, es que las infraestructuras no solo son físicas, sino que son de telecomunicaciones, tecnológicas, etcétera. Claro, ya no son solo carreteras, pero veo que lo que decía Fuentes Quintana hace 40 años no ha cambiado nada. Educación, energía e infraestructuras. Estoy muy de acuerdo. Frase sabia. Una pregunta. Bueno, perdón. No, habla primero, por favor. Sí. ¿Cómo es posible que la inflación esté bajando y la subyacente vaya subiendo? A ver, Cuando encima estamos quitando la parte que supuestamente más está afectando, que es la energía. Y... sí, a ver, en general, siempre la subyacente está por debajo del IPC,
pero a veces puede haber lo que se llama cambios estacionales, ¿no? A veces que la energía, acordate que fíjate que la energía bajó y subió mucho, ¿no? Entonces la energía hay veces que, entonces depende de eso, sobre todo el precio de la energía. Lo normal es que si el IPC está en el 6, la subyacente esté en el 4. Pero un tema que tiene que ver con tu pregunta importante, la subyacente está demasiado alta, me parece. Porque imagínense que termine la guerra de Ucrania y que China se normalice. Todavía habría la subyacente. La subyacente es la que tiene que ver con la fiesta party pachanga de emisión monetaria, que solo se soluciona subiendo tipos de interés, ¿no? Con política fiscal no, porque aunque gastes menos, entre que vos gastás hasta que te llega el presupuesto pasan 2 años. En cambio, la política monetaria sí, porque subir los tipos de interés y mañana ya la gente deja de consumir, deja de invertir, etcétera, etcétera. Pero tenés razón, lo normal es que el IPC esté siempre por encima de la subyacente. El tema de la energía es lo que a veces tiene Sí, pero es que por eso es porque en la subyacente quitamos la energía. El resto de los productos están súper afectados por la energía y alimentos. Y alimentos, Claro. sí. Pero bueno, pero es que hay muchos productos. Sí. Pero es que la Es un energía tema está afectando a todo lo demás. Es un tema puntual, siempre la subyacente está por debajo, ¿no? Es como Sí, por eso. es lo mismo que por ejemplo, la inversión de curvas de tipo de interés. Siempre los tipos de interés a largo plazo son más altos que bajo, pero a veces se invierte la curva. Es un tema coyuntural que puede ser 1 mes, 2 meses, pero Sí, bueno, gracias por la charla que ha estado muy interesante. Ha hablado del turismo como un colchón en un país como España, lo cual es evidente, en España es evidente, ¿no? Pero me he acordado de nuestro presidente, que el otro día, en el Fitur, el presidente de Cantabria, en la Feria de Turismo, decía más o menos que vengan todos a Cantabria, que venga todo el mundo, todos los días, todo el año. Y me pregunto hasta qué punto, ha hablado también usted de sostenibilidad, me pregunto hasta qué punto ese modelo de turismo, lo que podemos llamar el modelo mediterráneo, el modelo venidor, que creo que es el que algunos están pensando en él cuando hablan del turismo en Cantabria. Me pregunto hasta qué punto es sostenible y hasta qué punto es deseable. Sobre todo para una región como Cantabria, que tiene una temporada limitada y en la que además no cabe todo el mundo. bueno, los turistas dejan dinero, entonces el dinero hace que la gente esté contenta. Acá ha habido un cambio con el turismo que no sé si han percibido con el Brexit, que no hemos hablado del Brexit, pero ha sido un desastre para Reino Unido, para España y para Europa. Los ingleses vienen menos, ¿no? Por la variación libra esterlina euro. El plan que tiene el gobierno no, lo lógico es que vengan los chinos de nuevo. No te olvides que los chinos son muchos, han dejado de venir y ahora vuelven, ¿no? Eso por un lado. El consumidor chino no le gusta sol y playa, le gusta el shopping, o sea, gastar dinerillo, el juego y el fútbol, ¿no? Ahora, vos tenés razón, acordate lo que pasó en Barcelona cuando venían muchos turistas. El turismo es un animal peligroso. Si deja de estar controlado, se vuelve contra su amo. Hombre, si es excesivo es malo, tu punto es bueno. Ahora, si es creciente, pero moderado, está bien, deja más dinero. Si me permites eso que has dicho del turismo, depende. Yo creo que aparte del turismo de sol y playa, cada vez España lo que está haciendo es otro turismo. Yo te pongo el ejemplo. Nosotros el año pasado hemos batido el récord de turistas británicos que hemos traído en el ferry. Hemos llegado a 240.000. En los 45 años que lleva funcionando Dominicana y Ferry es el año que más. Un 33% se han quedado aquí en Cantabria, que son los que más controlamos nosotros. Ninguno de ellos han ido a playa. Han ido todos, han ido por el centro, por el interior, por la cultura, por la restauración, por la tranquilidad. Todo depende, y esos dejan Lo bastante. punto que hay precisamente. A mí me encanta ver turistas en Caguérnica, por ejemplo. No me gusta ya o me gusta menos ver esa gente del verano. Porque creo que hay Claro, mira, la zona de Caguérnica es una zona. La zona de Líbana está petada de británicos. De ahí no se va buscando playa. Y sol, bueno, pues sí, en verano hace buena temperatura. Pero vamos, ya, todo depende. En España el turismo depende. El problema es si nos seguimos centrando en el turismo de playa, que hay una gran demanda, pero que es el turismo, yo creo, más barato. Sí, más barato. Es el más barato de todos, que viene por ahí, porque además las ofertas que le dan son tan súper baratas que van. Pero está habiendo un traslado a otro tipo de turismo mucho más. Y tengo gente que sabe bastante, alguna profesora de la Escuela de Turismo, ¿verdad, Cristina? Que sabemos un poco, Mario, quería preguntarte. Esto es una pregunta más que de economía a corto plazo, más quizá a medio o a largo, ¿no? Cantabria, como sabes, es una región muy pequeñita, pero bueno, yo digo que es una región ideal para hacer proyectos piloto, porque es lo suficientemente pequeña, pero también lo suficientemente grande y tenemos además un poquito de todo, como sabes. La parte turística eso tiene un peso importante, tenemos una industria muy interesante, tenemos una parte agroganadera también interesante. A medio plazo, ¿crees
Bueno, uno de los problemas que te comento, uno de los problemas que tenemos en Cantabria, sobre todo, además sobre todo lo vivimos además a partir de lo que es otoño-invierno, es el tema de infraestructuras en el tema del transporte, sobre todo, ¿no? La comunicación con Madrid, bueno, pues tenemos problemas con aviones, el tren, bueno, pues la alta velocidad, etcétera, etcétera, exactamente, el famoso tren. ¿Qué estrategia crees que podría tener Cantabria o hacia dónde debe ir Cantabria a nivel sobre todo de inversión en infraestructuras? ¿Fortalecemos el turismo? ¿Fortalecemos las comunicaciones? ¿Fortalecemos la industria? ¿Dónde crees que deberíamos sobre todo poner quizá más el foco? Un principio básico de economía es que nunca deberías subsidiar sectores que no sean competitivos, ¿no? Decir, bueno, voy a subsidiar una industria emergente, te gastás la pasta, pero tenés que ir siempre a sectores donde tenés ventajas competitivas, ¿no? O sea, la idea no es una industria que no tiene competitividad, voy a gastar un dinero público. Hombre, el tema de las infraestructuras es clave, ¿no? Por ejemplo, los trenes de alta velocidad. Bueno, yo lo que pasa es que de joven fui, no sé si lo sabes, director de los ferrocarriles en Argentina, soy muy ferroviario, me gusta mucho. Claro, le comprábamos a los españoles en mi época, estoy hablando cuando era joven, y lo que acá lo tiraban para chatarra, lo compramos ahí, eran trenes muy, muy antiguos, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de infraestructura, España digamos, con China y Japón es la potencia mundial en alta velocidad. Hay una paradoja, somos muy buenos en pasajeros y muy malos en mercancías, ¿no? Porque mercancía no, pero pasajeros. Entonces yo creo que, por ejemplo, el tren, todo el tema que lo que estabas hablando, el Madrid-Cantabria, eso es estratégico. Me parece que eso tendría un impacto muy, muy importante, ¿no? Porque tiene un efecto multiplicador en todo, turismo, industria. Yo me centraría ahí, ¿no? Y en eso están, yo sé. Y España es un líder, ¿no? En el AVE somos, como les digo, número 1 europeo, junto con China y Japón, son los 3 países del mundo con más desarrollo de alta velocidad. Y eso te da también tecnología, venta de equipo. Infraestructura, España es muy fuerte. Comparado con Italia, somos muy superiores. Estados Unidos también. O sea que eso es un tema que la gente no habla mucho, pero que sí es importante, ¿no? Es cierto que con dinero de Europa, pero bueno. La parte agroganadera, fortalecer la parte agroganadera como posible quizás reducto de seguir siendo esa huerta de Europa. Siempre que tengas... Aparte, lo digo porque la parte de aquí a unos años, sí de verdad que el posicionamiento de países como Marruecos, etcétera, se puede coger y decrecer, ni queremos en ese sentido, pero quizá España se puede demarcar respecto a Europa como en esa vía de sostenibilidad, de seguir respetando un producto de calidad, ecológico, nutricionalmente saludable, y que sigamos alimentando Europa. Sí, pero siempre que tengas una ventaja competitiva. Por ejemplo, vía precio no. Pero por ejemplo, si vos decís, bueno, vamos a cultivos, digamos, que tengan que ver con la ecología, hacia ahí podés desarrollar una ventaja competitiva, eso es una buena idea. España es una potencia en alimentos a nivel mundial, o sea que es algo que ya tenemos una ventaja. Pero esa es un área que puede ser interesante. Silvia. Bueno, felicitarte por la conferencia, Mario. Yo quería volver un poco a la política monetaria y quería preguntarte un poco, pues, si no crees que las políticas monetarias están un poco obsoletas, la del Banco Central Europeo, porque no están arreglando realmente la inflación. Cuando tú subes los tipos de interés, controlas la inflación si es una inflación de demanda, pero esta ha sido una inflación de oferta provocada por el aumento, ¿no?, de los precios de las materias primas y por el aumento de la energía. Entonces, claro, cuando a un ciudadano, sobre todo a un joven ciudadano aquí en España, tú le preguntas qué está haciendo el Banco Central Europeo, pues punto número 1, está perdiendo capacidad adquisitiva porque muchos están endeudados y tienen que pagar más hipoteca, y luego pues los precios de los alimentos o la inflación sigue subiendo. Entonces, igual habría que ajustar los modelos, ¿no? Sí, bueno, ahora por ejemplo está muy de moda la economía keynesiana, ¿no? Porque toda esta idea de intervencionismo viene de Keynes, que fue un gran economista sin duda. Yo recuerdo que en mi época, cuando yo trabajaba en el Fondo Monetario hace mucho, todos eran liberales, eran muy así ortodoxos, ¿no? Y hoy día, si uno escucha a la directora del Fondo del Banco Mundial, son todos keynesianos, sí, que el Estado tiene que intervenir, ha cambiado mucho. Yo creo que los tipos de interés no están altos. Te vuelvo a decirte, es que la inflación está muy alta. Yo creo que soy bastante más viejo que vos. Me acuerdo cómo estaba la inflación, los tipos de interés. A mí no me parece que estén altos. Un poco tienen que subir, pero vuelvo a mi punto. Para hacer una tortilla hay que romper huevos. Para terminar con la inflación vas a tener que subir un poco los tipos. Yo creo que estamos cerca ya del techo. O sea, pueden subir un poquito y ahí se van a estabilizar y luego van a bajar. Si la inflación baja, como yo te dije que creo que va a bajar, ahí se pueden bajar tipos de interés sin problema, pero no
Un poco lo que he tratado de explicar es que una inflación alta es un cáncer que con eso ninguna economía puede ir bien, ¿no? Entonces, yo sé lo que vos decís, ¿no? Que a veces tiene un riesgo, ¿no? Subir tipos de interés. Sí, está ahogando realmente, ¿no? A provocar. los jóvenes, por ejemplo, Claro. de España les está ahogando. O sea, más o menos tienen 200 euros al mes por inflación y otros 200 casi por subida Pero de bueno, las está dando hipotecas. esa subida de tipo de interés, está dando resultados, la inflación está bajando, ¿no? De a poquito, o sea, no tan rápido como quisiéramos, pero ya los precios están bajando. Yo no veo otra solución, sinceramente en eso soy un poco ortodoxo. También igual ayuda mucho que han bajado los precios de la energía como Claro. consecuencia de lo que has comentado, Sí, ¿no? De un año invierno. Climatológicamente bueno. ha sido favorable. ¿Hay preguntas? Bueno, pues veo que ha quedado todo muy claro. Pues nada, agradecerte una vez más, Mario, el que estés hoy presencialmente, porque ya sé que todas las semanas Sí. tenemos tu comentario participando en los podcasts. Y espero para que la gente se busquen por la plataforma, por Spotify o por cualquier plataforma que uséis de podcast, Reimaginas Mañana, porque es un podcast que hacemos desde la cámara y Mario todas las semanas introduce el podcast con 5 minutos económicos de lo que ha sucedido en la semana a nivel mundial. A mí todos me preguntan qué relación tengo con Cantabria, pues todos me asocian como que soy, porque claro, este podcast te lo escuchan los bancos, las compañías de seguro, todo el mundo lo escucha, la empresa y dice, pero vos con Cantabria, digo, no, nada. La verdad es que conseguimos engañarle. Sí, Y Jesús me todas las semanas está y de vez en cuando viene porque ya no es la primera vez que estás aquí presencialmente Bien. y esperamos que sigas no solo colaborando semanalmente, sino tenerte alguna vez más aquí en la cámara porque es mucho más entretenido el escucharte en persona y el poder interrelacionar contigo. Muchísimas Muchas gracias, Mario, estoy en por casa. esto y a todos vosotros.